tus manos delante de Él. Dile con tus propias palabras: vine a adorar, vine a admirar. He llegado hasta este lugar, ante tu trono, para decirte que te necesito, que te amo, que mi vida no es nada sin ti, Señor. Soy dependiente de ti. Y es hermoso estar en tu presencia. Dile con tus propias palabras: un momento de intimidad, momento de comunión en su presencia. Olvídate de todo cuanto te rodea, de lo que pasa, de lo que sigue, de lo que no sigue. Lo más maravilloso, lo más hermoso es estar en su presencia. Cuando tu espíritu se fusiona a su espíritu, es maravilloso disfrutar de su presencia. En su luz vemos la luz. Monday.com is the project management platform my team and I use to keep our work moving forward, anywhere, anytime. Estamos de nuevo aquí todos reunidos por la gracia del Señor y su abundante misericordia, y así también nos unimos en el Espíritu para recibir, y también a través de sus oraciones venga a nosotros sabiduría e inteligencia y podamos compartir las buenas nuevas que tenemos este día para todos. Vamos a iniciar con un pequeño y breve mensaje referente a las ofrendas, mis amados hermanos. Ahorita lo importante es que estemos en la intimidad con Dios. Algunos han llamado preocupados un poquito por eso, algunos, los que puedan, los que lo han hecho y lo han estado haciendo, los que ya han tenido la revelación de la bendición que se obtiene a través de la ofrenda, lo han estado haciendo y ya hemos compartido con ustedes. A los que han perdido su empleo desafortunadamente y no han podido tener ningún ingreso, amado, lo más importante es la salvación de nuestras almas. Inclusive aún más, si alguno tiene necesidad, por favor comuníquese con nosotros, con la pastora o conmigo, y por ahí están llegando algunas ofertas de empleo que también se las podríamos hacer por si alguno está en condiciones de querer trabajar. Esto es la primera. La segunda, les tengo una grande noticia y que nos llena de gozo a nosotros en particular y espero que a la casa también. Hoy, en este momento, estamos dando la cobertura de la comunidad cristiana Casa de Oración Puerta del Cielo a la casa de oración que se abre en Comitán, en la cual estará bajo la dirección de nuestra amada hermana Teresita Navarrete y sus hijas que siempre han participado y las que el Señor va a llevar a esa casa. Entendemos que la voluntad de Dios es el tiempo y forma, y siempre hemos creído que solo Él tiene la sabiduría y a nosotros se nos derrama en el momento en que es su voluntad perfecta. Así que vamos a orar, mis amados. Padre eterno, en este momento estamos poniendo delante de tu presencia en esa casa de oración en Comitán, Chiapas, que ha luchado tanto, Padre bendito Dios, por establecerse, que ha tenido que combatir, Señor, aún con principados y potestades para poderse establecer, y ahí ha estado la voluntad firme, Señor, la decisión de tu hija de no dejar caer, Señor,
en ese lugar la bandera que el Espíritu puso, Padre bendito, y te pedimos que la renueves con conocimiento, Señor, con lo que hemos compartido, Señor Jesús, a ella para que se levante en victoria, se levante como guerreras que son, Señor bendito, porque después de tanto tiempo no ha podido el enemigo doblegar su ánimo, doblegar su fe, Señor, y han sobrepasado tantas circunstancias. Por eso declaramos sobre su vida hoy, Señor, un manto de protección que viene del cielo mismo, Padre, porque tú es tu Santo Espíritu el que establece los lugares, el que les da voluntad y que se cumpla lo que está escrito, Señor, que tú acercas cada día a los que han de ser salvos. Así también, Señor, dales en ese corazón, Señor, tan generoso de esta familia, Señor, junto con Yadira y las niñas, bendito Dios, abunda, abunda, Padre. Lleva palabra que corra revelación, Señor bendito, que corra ahí, Señor, el amor tuyo también, y sobre todo, Señor, se ha desatado toda bendición de prosperidad, Señor, prosperidad primero como prospera su alma, así, Señor, vayas tú abundando, Señor, en toda necesidad que desde ahorita declaramos, según tu palabra, Señor, que todo está puesto, Señor, para tus hijos, que basta el día su afán, que tú eres el Señor, el sustentador, que tú eres el proveedor, bendito Dios, y sabiendo que ellos han decidido buscar al reino de Dios y su justicia, declaramos hoy por la palabra que está escrita y porque nuestro Dios no es fiel y nunca ha mentido, de que se abren las añadiduras, de que se desata, Señor, todo lo que había estado atado, que se abre, Señor, todo manto posible, todo lo que haya sido puesto, Señor, con los que fueron, los que han ido, Señor, todos los que han recorrido, Señor, esos lugares, Padre, dejando maldición y aún, Señor, porciones de muerte, que tú en este momento limpias, cancelas, Señor, por el poder de tu sangre, por el poder de tu nombre, por el poder de la palabra, Señor Jesucristo, quedan instalada en esa casa tu señorío, Señor, y la misión de Casa de Oración Puerta del Cielo. Que todo sea para bien, que todo sea para la abundancia y para la gloria de tu santo nombre, y que haya la paz, Señor, el gozo y la prosperidad en esa casa que la familia Navarrete te ha ofrendado. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a pedir a la pastora que haga la oración de inicio de este servicio de enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Señor, nuestro corazón gozoso está, porque tu fidelidad es grande, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Tú no desamparas a tus hijos. Bendito seas, Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así te establezca, Señor, en casa de oración, de Comitán, Señor, te establezca con ese manto tuyo de tu justicia, Padre. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú has levantado bandera de victoria, Señor, porque tú eres el que edifica las casas, los hogares, todos los que ya están conectados, Señor. Ellos estarán recibiendo esa porción de tu palabra que tú has preparado, Señor, para nosotros en esta noche. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que el poder de tu Santo Espíritu empiece a ministrar los corazones, empiece a ministrar las vidas conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Todos los que están conectados y los que se van a conectar sean partícipes de esa gran bendición, de esa gran promesa y galardones que tienes en los cielos para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Te damos gracias por este medio donde podemos en vivo, Señor, salir al aire para que tu palabra corra como ríos de agua viva y sea bendita tu palabra, Señor, donde caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por ese regalo del cielo que nos has dado hoy, Señor.
recibiendo nosotros la casa de Comitán y dándoles esa cobertura a través de tu santo nombre, amado Jesucristo. Y yo sé que así como estamos nosotros gozosos, la iglesia también está gozosa de recibir a sus hermanos. Gracias, Padre, gracias. No hay palabras. Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que todo lo que se quiera presentar, a interrumpir, a obstaculizar, que tu palabra, Señor, la reciban con gozo en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos cancelado, quebrantado, sin poder, en el nombre poderoso de Jesús. Y desatamos los aires libres, declaramos que el único que tiene el control absoluto es el Espíritu Santo de Dios, para honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Toda la honra y la gloria es para ti. Bendito sea. Amén. Amén. Que les va a ser de edificación, sobre todo en estos tiempos, amados, en que estamos a prueba. Cuando viene una circunstancia difícil, todos somos sometidos a vivir la verdad de la palabra. Así somos probados si realmente todo lo que ha declarado nuestra boca es consecuente con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y además, no había jamás en la historia de la humanidad, y yo quiero que entendamos que estamos viviendo tiempos muy especiales, en los cuales también tenemos que tomar decisiones fundamentales por lo que se va a venir desarrollando. Esto que estamos viviendo ahorita es un inicio de situaciones difíciles que se van a venir, sobre todo porque son nuevas, porque no han acontecido en la historia de la humanidad, porque vamos a tener que confrontarnos con actitudes, con necesidades, inclusive con convivencias diferentes, y ahí nosotros debemos de tener muy firme nuestros principios, nuestra fe, y sobre todo en el ejercicio de nuestra voluntad, mis amados, que solamente la hemos sometido al Señor Jesucristo. Muchos preguntarán cómo debemos de obrar en estos tiempos. Bueno, es conveniente ver cómo se relaciona Dios con el hombre en cuanto a la autoridad. Entonces vamos a entender algunas cosas y vamos a poder ir definiendo bajo principios bíblicos nuestra conducta. Primero, la primera designación de autoridad que otorgó Dios al hombre, obviamente fue con Adán, a quien lo hizo Adán y Eva, a quienes les dio a ambos, dice, hombre y mujer los hizo, y les dio el señorío sobre la tierra. Ahí Dios, el creador de todas las cosas, le delegó al hombre la autoridad sobre la tierra. Solo la humanidad, solo las criaturas de Dios se les ha otorgado el señorío sobre la tierra. Posteriormente, a través de un engaño, logró Satanás poder estar sobre la tierra debido a la autorización que le dio Adán cuando decidió sumarse a él y darle la espalda a Dios. Porque eso fue lo que hizo Adán, darle la espalda a Dios. Por eso cuando salió del huerto, salió caminando dando la espalda al huerto. A partir de ese momento, Satanás ha compartido, pero fue engañando a los hombres que siguieron naciendo, porque ya nacieron según la naturaleza de Adán, que era la naturaleza caída, ya con un espíritu adormecido, y el enemigo logró seguir engañando a todos los hombres
que fueron naciendo después hasta convertirlos en súbditos suyos. Después el Señor quiso recomponer todas las cosas y nuevamente hizo el Señor a través de Noé, dejó solo vivo esta familia y les volvió a otorgar a Noé y a su familia otra vez al hombre, a la humanidad, el derecho sobre la tierra. Y a partir de ahí los hombres continuaron reproduciéndose, fructificando y llegaron a ser multitudes de pueblos, de naciones. Y llegó el momento en que el Señor decidió nuevamente, así como le otorgó a un hombre y luego le otorgó a una familia, decidió otorgarle a todo un pueblo la autoridad sobre la tierra. Y así escogió a los hebreos y en el monte Sinaí hizo un pacto con ellos y les entregó el señorío de la tierra. Amén. Al pueblo de Israel solamente le entregó señorío sobre la tierra de Canaán, no sobre toda la tierra. Amén. Eso es muy importante entender. Bien, de esa relación con ese pueblo empiezan los principios de autoridad y el Señor a revelarse. Y vamos a hablar, por ejemplo, de Éxodo 4:14. El pueblo hebreo cae en esclavitud debido a que otro pueblo los somete y explota su fuerza de trabajo para hacerlos esclavos y constructores de ciudades. Y decide el Señor el tiempo de su liberación. Y entonces empieza a ejercer. Hay un hombre y un personaje extraordinario que es Moisés, en el cual Moisés durante sus primeros 40 años de su vida vive como egipcio, ¿verdad? Vive recibiendo autoridad porque era hijo de la hija del faraón y consecuentemente era considerado como del linaje real y él recibe toda autoridad y dentro de los egipcios era un personaje de gran estatura, de política y de gobierno. Sin embargo, el Señor lo saca de ahí porque no era esa lo que tenía pensado para él. Y ya cuando lo vuelve a retomar 40 años después en el monte Sinaí, entonces empieza a delegar Dios, mi amado, otra vez y por primera vez delega sobre un hombre autoridad para cumplir una misión específica. Amén. En Éxodo 4:14 tenemos, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿qué no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Y aquí viene la designación. En las partes en las que Dios ordena, voy a leer despacio, porque es importantísimo saber cómo Él ha dado la instrucción, porque en cuanto modificamos la instrucción o corregimos lo que Él ha dicho, nosotros incurrimos en una falta y obviamente no se podrá cumplir a plenitud para lo que hemos sido llamados. Éxodo 4:5 le dice, tú le hablarás a él. Ustedes recordarán que lo que está argumentando Moisés es que él es tartamudo, que él no tiene facilidad de palabra. Amén. Entonces aquí lo está resolviendo Dios y le está diciendo, tú le hablarás a él. Tú pondrás en su boca las palabras, amén. Yo estaré con tu boca y con la suya, y los enseñaré lo que hayáis de hacer. Óigame usted muy bien esto, mi amado. El Señor le está diciendo, yo estaré con tu boca y con la de Aarón. ¿Acaso en el Nuevo Testamento no tenemos una porción semejante? Aquella que dice,
Ustedes serán llevados ante autoridades, serán llevados ante gobernadores, aún ante reyes. Serán llevados ante tribunales. Pero no se preocupen en ese momento, no serán ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de tu Padre que está contigo, Él hablará por ti. Aleluya. Exactamente lo mismo que le está diciendo ahorita Moisés. Yo voy a hablar por ustedes. Amén. Bien. Dice, y tú tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Después será llamada un poquito después la vara de Dios en la misma escritura. Le está entregando que no es porque la vara, como salen en algunas películas o videos, que la vara tiene poder, no. Era la señal de la autoridad delegada de Dios a Moisés. Amén. Entonces, en este primer acto estamos viendo cómo Dios está entregando autoridad. Y Él está diciendo, yo te he puesto a ti, yo te he elegido. ¿Sí? Yo soy el que te está dando ese nombramiento de Salvador del pueblo oprimido. Y en ese momento yo te capacito para que hagas esa labor. Yo hablaré por ti y te daré la vara de poder, la vara de autoridad. Y esta es la forma como obra Dios, mis amados. ¿Acaso cuando nosotros nos ha elegido, porque Él es el que elige? No, amén. No somos nosotros los que andamos buscando a Jesús, sino que Él es el que elige y obviamente el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado para que lo aceptemos y posteriormente Él dice que hablará por nuestra boca y también nos dota de poder. Aleluya, el Espíritu Santo prácticamente es un símil, claro, muchísimo más poderoso que la vara de Moisés, ¿verdad? Pero entonces nosotros ya también estamos investidos para poder que liberar a todos los oprimidos por las mentiras, por estar ciegos, porque han sido su entendimiento cegado por el príncipe de este siglo, y todos y cada uno de nosotros por eso tenemos el espíritu de poder sobre nosotros, mi amado. Entonces vemos cómo Él va, claro, en dimensiones diferentes. Aquí está obrando con Moisés en la dimensión natural. Con nosotros, con su iglesia, el Señor está obrando con su dimensión espiritual. Amén. Pero estamos viendo cómo la forma en que Él ha obrado es semejante. Amén. Y es para que lo entendamos, mis amados. Posteriormente, ya sabemos la obra de Moisés, hace maravillas, milagros y señales ante el faraón y saca al pueblo de la esclavitud, hace una obra poderosísima cruzando el Mar Rojo, mis amados, alzando la vara que se le había otorgado. Amén. Y luego también lo hace golpeando la roca de la peña para que salga agua, luego viene el maná, en fin. Maravillas y prodigios están aconteciendo a través de la obra de Moisés. Pero pasa un poquito, sale el tiempo, y en Éxodo 18:13 hay un acontecimiento, y dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, Jetro, todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es esto que haces tú con el pueblo, Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, también vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Amén. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, que el pueblo iba por todo, mi hermano. Si se le perdió una chiva a alguien que no estaba y lo vio ya abajo de la carpa de su vecino, iban a Moisés a aclarar ese asunto de la chiva. Si se perdía un jarro
si se decían de palabras, si alguien invadía el territorio del otro. Amén. Todo eso atendía Moisés. Por eso Jetro le dijo, Moisés, te vas a agotar. Amén. Le dice, no está bien eso que tú haces. Vas a desfallecer, Moisés. Tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y ahora nos vamos a detener tantito, mis hermanos. ¿Cómo es que Moisés no iba a poder juzgar a esos 600,000 hombres que habían salido de Egipto? Pero si había abierto el Mar Rojo, mi hermano, es que una cosa es tratar con las cosas naturales que no tienen voluntad y otra cosa es tratar con los hombres que tienen voluntad. Es más difícil, amén, que un hombre sea sometido o convencido a abrir un camino en medio de una montaña. Y eso es lo que le está diciendo Jetro a Moisés. Moisés, no lo vas a aguantar. ¿Por qué? Porque cada problema que usted conoce, su alma se aflige. Cada circunstancia que le presentan, usted quisiera ayudar, usted quisiera que esta persona saliera de la circunstancia que está. Y si el niño a la hora del parto se muere y le van a avisar, se angustia el alma de nosotros. Así es, así estamos constituidos. Y nos va consumiendo, y nos va consumiendo. Amén. Y en ese conocimiento, y ya no digamos cuando el hombre se revela, cuando el hombre entra en desobediencia, no, es una tarea verdaderamente ardua. Si usted que me está escuchando, mi amado, en su casa, con su hijo rebelde, entre los matrimonios, entre las familias, mi hermano, con la parentela, qué cosa tan tremenda, y son unos cuantos. Ahora imagínese usted, con ese más de 1,000,000 de personas adultas delante de Moisés, y entonces entendemos que si algo difícil hay, mis amados, es gobernar a los hombres. Gobernar a los hombres es más difícil que hacer milagros, maravillas y prodigios. Y eso solamente se puede hacer, mi amado, con la sabiduría de Dios, con la autoridad otorgada por Dios al hombre. Por eso es que dice que Él pone y quita reyes. Por eso la misma Escritura dice que Él pone a los que están en autoridad, porque tienen que tener una autoridad delegada. Amén, para que de alguna manera puedan tener capacidad para poder gobernar a los hombres. Entonces aquí estamos viendo dos diferencias. Moisés por un lado hace maravillas, milagros y prodigios, pero por el otro, mi hermano, se le está complicando poder gobernar a ese pueblo. En Éxodo 18:19 tenemos, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios está contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométele tú los asuntos importantes a Dios. O sea, las cosas que requieren hablarse con Dios. Amén. Las cosas que ya están determinadas, que ya están acordadas, que ya están convenidas, esas deben de ser atendidas por otros hombres. Y tú recibe lo que verdaderamente requiere estar en la presencia de Dios. Y esto era correcto lo que decía Jetro, porque no se olviden, amados, que el pueblo de Israel renunciará a hablar con Dios. Cuando llegó en el capítulo 19, con todo su poder, con aquella nube espesa, con rayos, truenos, mis amados, con el sonido del shofar y esa voz de estruendo, los mismos israelitas dijeron, no queremos hablar nosotros con Dios. Moisés, habla tú con él y lo que tú acuerdes con él, nosotros lo vamos a aceptar. Amén. Entonces en ese momento se hacía más importante el hecho de que Moisés tuviera el tiempo suficiente para estar con Dios, para hablar de las cosas importantes de este pueblo. Y luego les dio la siguiente instrucción, mis amados, que Dios ratificó. Y dice,
escoge hombres que te ayuden y los vas a poner sobre jefes de millares. Los vas a poner sobre jefes de centenas. Vas a tener sobre jefes de 50 y jefes de 10. De tal manera que la administración, mis amados, del pueblo de Israel quedó uno que resolvía el problema de 10, otro que resolvía el problema de 50, otro que resolvía el problema de 100 y otros el de 1000. Es exactamente lo que hace hoy, mi hermano, la autoridad. Está el ministerio público, está el juez de primera instancia, está el juez de la sala regional, amén, y así va creciendo en proporción de su jurisdicción. Y esto aquí tenemos el nacimiento, amén. O sea, está viéndose cómo Moisés podía gobernar a los hombres, amén. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. O sea, hasta el problema de 1000 había quien lo atendiera. Ya tenía que ser un asunto muy especial para que pudieran llegar a Moisés. Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, amén, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz contigo a su lugar. Amén. Estamos viendo, pues, mi hermano, cómo se está poniendo orden. Hasta ese momento, Moisés estaba tratando él de resolver todas las cosas. Pero, como Dios habla a través de tantas bocas, mis amados, a través de Jetro le da una instrucción. No olvidemos que Jetro era sacerdote del Dios Altísimo. Así que Jetro no era, digamos, un impío, un pecador, era un hombre que también conocía de que había un solo Dios sobre la tierra. Y a través de él le llevó el mensaje y lo toma, Moisés lo toma, y miren ustedes lo que dice Números 11, versículo 14. Dice, Señor, yo no puedo solo soportar a este pueblo, me es pesado en demasía. Amén. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amén. Ya había jefes para 10, jefes para 50, jefes para 100 y jefes para 1000. Y todavía así, tiempo después, la carga es tan pesada a Moisés que dice, Señor, yo no puedo soportar a este pueblo, es demasiado pesado para mí. Amén. Y le dice, mire que lo que le dice mis amados, dice, yo te ruego que me des la muerte, Señor. O sea, yo renuncio. Amén, llévame contigo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y entonces, aleluya, Moisés nombró a los de 10, a los de 50, a los de 100 y a los de 1000. Ahora Jehová de los ejércitos le dice, júntame a 70 ancianos. Y en Números 11:25 se queda consignado lo siguiente. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profesaron todos. Aleluya. ¿Qué está haciendo el Señor? Está habilitando a 70 varones para que junto con Moisés, con el Espíritu de Dios en ellos, puedan hacer el trabajo de administración de justicia, el trabajo
también de los servicios, mi hermano, de ayudar a administrar a Moisés. Entonces no es sencillo gobernar hombres. Y entonces vemos que aquí ha cambiado. Ya no solamente están aquellos que tocan asuntos que son ligeramente banales, sencillos, trascendentales, sino ahora hay 70 ancianos sabios con el Espíritu de Dios para que también ayuden a Moisés a poder juzgar y a poder administrar la justicia y la fe con todo ese pueblo. Esto nos da, mis amados, una idea de cómo debe de ser una autoridad que realmente lleve a un pueblo a un buen fin. Actualmente, la mayor parte de los gobernantes de cualquier nivel son laicos, se consideran que tienen una fe pero nunca la practican, hablan de un Dios que nunca han conocido y no tienen temor de él. Administran según las leyes que los mismos hombres, de alguna manera, algunos de ellos muy bien intencionados, entendidos, inteligentes, han formado para con los pueblos. Y mucho de ello tomado también, mis amados, de la Biblia, y que fueron incrustados en los pueblos en tiempos de que el cristianismo se convirtió en una luz sobre las naciones. Entonces ahí nosotros empezamos a ver, amados, que si Dios no está alumbrando al gobernante, va a desviarse, va a desvariar. No va a estar haciendo la voluntad de aquel que está sentado en el trono. Y si esto se ha convertido en una forma de moverse en la política, en las ciencias administrativas, en las leyes, en el comercio, entonces por eso, amado, las cosas del mundo están como están. Por eso es que de repente, como hoy, el Señor permite ciertas cosas para que entremos todos a nuestra conciencia, para que revisemos, nos veamos cómo estamos, creyentes y no creyentes, mis amados, deben de revisar su vida. Amén. ¿Para qué? Para que puedan estar conforme a la voluntad de Dios, que es el único que da la vida y es el único que da la prosperidad. En Deuteronomio 27:1 ya no está solo Moisés. Y ya leemos, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciéndole, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Amén. Ya tiene a un equipo de ancianos con él. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, los que él había nombrado de 10, de 50, de 100 y de 1000. Amén. Y todos los varones de Israel están acá. Y en Deuteronomio 31:9 dice, escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Ya es otro el gobierno. Amén. Ya está en un diseño que el Señor había determinado. Estás tú, Moisés, para legislar sobre el pueblo. Está Aarón para que él haga todo lo referente al sacerdocio, al sacrificio y al holocausto. Y ahora están los 70 ancianos contigo para que también ellos te ayuden a poder distribuir la justicia y también mis mandamientos. Amén. En Deuteronomio 31:28 dice, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, porque voy a hablar en sus oídos estas palabras, y los voy a llamar a testigo contra ellos, a los cielos y a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ahora está poniendo a los testigos, mis amados, como él ya está por retirarse, ya son en la última porción de Deuteronomio, y le está diciendo los ancianos
voy a hablarles a ellos estas palabras y voy a poner por testigo a los cielos y a la tierra de lo que yo les voy a decir. Amén. Quiere decir, a estos a quienes Dios les dio autoridad, voy a poner delante de ustedes para que los juzguen, para que los conduzcan. Hay el nombre de los jueces en hebreo, mis amados, se usa la palabra Elohim, ¿sí? La misma que se usa al principio del libro de Génesis. Elohim se traduce como los misericordiosos, los justos, los poderosos. Amén. O sea, aquellos en quienes se ha depositado sabiduría para impartir la justicia de Dios. De esta manera fallece Moisés, mis amados, quedan los 70 ancianos, y el Señor en Josué 1:1 designa, delega una autoridad sobre Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es lo que se escribe en Josué 1:1 al 9. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor? Es que no eres tú, Josué, soy yo contigo. Yo te he designado a ti. Moisés no va a entrar a la tierra de Canaán por la desobediencia. Amén. Pero a ti te he designado, a ti te nombro, no el libertador porque ya estaban libres, sino aquel que concluirá con la repartición de la tierra de Canaán a las 12 tribus. Amén. Entonces ahí el Señor le delega. Ya Moisés ha fallecido, pero el Señor le dice: yo estaré contigo como estuve con Moisés, porque no es Moisés el que hacía las maravillas y prodigios, era yo, a través de mi Santo Espíritu, y yo estaré contigo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos, que debemos de entender? Que los hombres no somos imprescindibles para la obra de Dios. Que los hombres, por más ungidos, temerosos de Dios, tendremos que fallecer. Y Él levantará otro. Y si le place, como le ha placido, aún más poderosos que los anteriores, aún gente con mayor sabiduría que los que ha tenido. Y aquí le está diciendo a él: los 70 ancianos siguen con él. Las cabezas de las 12 tribus siguen con él. Amén. Pero se está dejando sobre el hombro de un hombre. ¿Por qué? Porque debe haber un principio de autoridad que con Dios funciona, mi hermano. Y es que es uno en el que Él delega la misión, que después se le llamaría apóstoles, porque apóstol no es más que un enviado por Dios con autoridad y poder para que haga una misión en un lugar específico. Ese es el apóstol ahora, mi hermano. Amén. Que se ha separado, que por una interpretación equivocada de doctrinas separó el trabajo de misionero, mi hermano. Amén. Del trabajo con poder del apóstol, y eso lo debilitó, y por lo tanto muchos pensaron que ese ministerio ya había dejado de operar en la tierra. No, el diseño de Dios, si tú ves, se mantiene, mi hermano. Jesús, que por cierto nada más una letra cambia con el nombre de Yoshua, con Yeshua,
Yeshua es el Señor Jesús, Yoshua es Josué, amén. Pero tiene a las 12 tribus, tiene a los 12 apóstoles, amén. El mismo diseño, mi amado. Y el Señor nombró a 70 jueces y también envió 70 discípulos del Señor. El diseño se está manteniendo, amén. Solamente que en la dimensión del Espíritu. Ahora, en Jesús, en los apóstoles y en los 70, amén, que después serían un poco más en el aposento alto, ha puesto el Espíritu Santo, el poder. Pero Él mismo va enseñando cómo es cuando Él delega la autoridad. Cómo yo puedo saber que alguien tiene verdaderamente la autoridad de Dios y no se la está adjudicando de forma verbal, que obviamente no va a obrar en el mundo espiritual. Ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles 19, ¿verdad? Cuando aquel demonio le dice a los hijos de Seba, yo sé quién es Jesús, ese es nuestro Señor, nuestro príncipe y rey. Yo sé también quién es Pablo, ese hombre entregado a Dios y que Dios lo llevó al tercer cielo. Pero ustedes que se están adjudicando el poder que no tienen, amén. Así hay muchos, mis amados, en muchas partes, llamados pastores, apóstoles, profetas, que se han autonombrado y que se han autoadjudicado poderes que no tienen, mi hermano, porque no han venido del cielo. Inmediatamente se ve, porque el Espíritu de nosotros recibe la impresión del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos cómo el Señor va delegando. Murió Moisés, no importa. Ahí está Josué que les va a entregar toda la tierra. Y mire una cosa tan interesante, mi hermano. Podemos decir, no, claro, ¿quién niega la grandeza del espíritu de Moisés? Pero mi amado, Josué jamás le falló a Dios. Jamás. Usted no va a encontrar en todo el libro de Josué una sola vez que él haya desobedecido al Señor. Mientras Moisés sí le desobedeció una vez y por eso no entró a la tierra de Canaán. Y entonces metió en la tierra de Canaán a ese pueblo uno que jamás desobedeció. Aleluya. Porque así es como tenemos que entrar. Con obediencia absoluta y total vamos a entrar a la nueva Jerusalén. No va a haber otra manera, mi hermano. Usted podrá ser un Moisés, pero no se le vaya a ocurrir caminar un día conforme a su voluntad y a su decisión, porque no se va usted en el arrebatamiento, mi hermano. Ahí nada más se van a ir aquellos que realmente están sometidos a la voluntad de Dios. De esta manera, mi hermano, Josué hace toda la labor, vence a 32 reyes, mi hermano, con un pueblo que no era guerrero, pero tenía a Dios con él. Y ya al final de sus años, a la edad de 120 años, Josué junta totalmente a este pueblo, amén, y en la ciudad de Siquem va a hacer que tomen un juramento. Y dice Josué 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron todos delante de Dios. Y les dice Josué en el 24:15, si mal os parece servir a Jehová, decídanse y escojan a quién le van a servir. Si le van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o van a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitamos, pero sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová hasta el final, mi hermano. Entonces el pueblo respondió y le dijo, no, Josué, que nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. Óigame usted a dónde lo estoy llevando. Josué no les dijo, ay de ustedes, el que no esté a ver, ese que no cree en Dios, sáquenlo de la tierra. No, ustedes decidan y ahorita, en este momento que yo me voy a apartar de la dirección de ustedes,
¿Para qué? Para que yo lleve cuentas delante del Señor. Ustedes escojan a quién le van a servir. Pero quiero oírlos hablar. Amén. Y ellos que dicen, Josué, nosotros jamás dejaremos a Jehová para servir a otros dioses. Y entonces Josué les dice, ustedes no van a poder servir a Jehová. Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. No va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. Pero sepan que si dejan a Jehová y sirvieren a dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les hará mal. Los consumirá después que les ha hecho tanto bien. O sea, Josué los está previniendo, mi hermano. Amén. Y le está diciendo, de aquí para adelante ustedes van a decidir. Yo ya voy a reunirme con el Señor, ¿verdad? Y yo ya nomás lo estoy diciendo que ustedes ya decidan. Y el pueblo vuelve a decir, no, Josué, sino que a Jehová nosotros serviremos. Josué respondió al pueblo y les dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. O sea, todos ustedes son testigos de lo que ustedes se acaban de comprometer. Y ellos todavía así muy enjundiosos le dicen, testigos somos. Amén. Amados, no los obligó Josué. No les dijo, el que no quiera servir al Señor lo voy a llevar de regreso al desierto. Les dijo lo que les iba a pasar. Ya estaban en la tierra de Canaán, ya habían tomado posesión, ya había cumplido el Dios que cumple todas sus promesas. Y ahora como Él va a morir, Él se está apartando y le está diciendo ahora ustedes son responsables de sus propias palabras. Aleluya. Y el pueblo en su libre albedrío tomó la decisión de comprometerse. Y por eso que declararon en este momento en Siquem, el Señor juzgaría. Si estaban realmente cumpliendo el compromiso, si realmente eran honestos con sus palabras. Antes, quiero decirle, usted recibió a Jesús con su libre albedrío. A usted nadie lo obligó. En la historia de la iglesia solamente nos han obligado a los seguidores de Jesús para que salgamos de la iglesia, para que neguemos la voluntad de Jesús. Pero para recibir a Jesús, mi hermano, cada uno de nosotros ha sido libre para ejercer su decisión. Y la decisión es esta que dijeron estos. Nunca me apartaré de Jesús. Amén. No, imposible que yo me salga de la voluntad de Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita en Siquem. Por eso, a partir de ese momento que nosotros abrazamos a Jesús en nuestro corazón, ahora somos responsables de nuestros actos. Ya tenemos un evangelio, ya tenemos toda una escritura en nuestras manos para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la única relación, amados, que puede perdurar, la única relación que puede permanecer es la relación del amor, la que une por eso dice Pablo, amén, que el lazo perfecto es el amor. Es el único que nos hace y nos permite que nosotros nos sometamos con gozo, cumplamos con alegría, amén. No nos apartemos de nuestro Dios, porque lo amamos. Aleluya. Esto es lo que este pueblo todavía no ha llegado a entender, pero nosotros ya lo entendimos. Yo espero que sí, mi hermano, porque entonces la relación está hecha. Y en la palabra dice que todos los que hemos recibido a Jesús y nos ha bautizado con su Santo Espíritu, un espíritu somos con Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor, mi hermano.
Ahora bien, murió Josué. Dice, y viene el libro de Jueces. El libro de Jueces 2:8 dice lo siguiente. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, perdón, yo les había dicho 120, son 110 años que vivió. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Oh, mi hermano, después de una generación, no después de cientos de años, después de una generación. Ya los jovencitos ya no conocían de Jehová, ya estaban en tierra prometida, ya tenían terrenos, ya estaban sembrando huertos, ya estaban cosechando. Ellos no supieron nada de los 40 años del desierto. Sus padres se lo platicaban, pero decían, eso es cuento de viejos. Eso es del pasado. Es que esa Biblia tiene 2000 años. Eso no, ahora lo moderno, lo nuevo. Amén. La ingeniería artificial, ahora lo nuevo, los aparatos electrónicos, la tecnología, la ciencia. No, hombre, la Biblia, eso es cuento de viejos. Amén. ¿Está usted educando a sus hijos en el temor de Jehová? Amén. Si no, ¿cómo va a haber autoridad espiritual en su casa, mi hermano? Si usted está permitiendo que sea socavada la autoridad que el Señor Jesús le dio a usted como iglesia. Amén. Y Jueces 2:14 dice la respuesta, mi hermano, de la vida de tanto cristiano. Amén. Que no se explica, que está sorprendido por las cosas que le pasan. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos que estaban alrededor de ellos, y ya no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban y que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová se los había dicho, y Jehová se los había jurado, que si se apartaban de él tendrían gran aflicción. Aleluya. Como no quieren tantos cristianos estar, mi hermano, en tribulación, en prueba, si están buscando a Mamón, el Dios de las riquezas, si están buscando a Baal, mi hermano, el Señor del mundo, si están buscando a Astarte, la diosa, la reina del cielo, aleluya, ¿cómo no va a retirar el Señor la autoridad puesta sobre aquel que primero lo había recibido en santidad y ahora, mi hermano, ha cambiado su forma de pensamiento? Esa es la forma como funciona la autoridad. Mientras este pueblo estuvo, como dijo, vivió la generación y los ancianos, no les pasó nada. Pero en el momento en que desviaron su camino y que se creían el pueblo elegido, como todavía ahora se llenan la boca, mi hermano, somos el pueblo escogido de Dios, y viviendo, mi hermano, como ateos y en rebelión contra Dios, y todavía creen que todo aquello que se les había prometido cuando vivieran guardando los mandamientos y las ordenanzas, y creen que todavía les pertenecen. Pues así como ese pueblo judío, así estamos viviendo los cristianos. Creemos que porque un día hicimos una profesión de fe, creemos que porque un día visitamos una congregación, inclusive creemos porque se nos dio un ministerio, amén, nosotros ya estamos en la lista, mi hermano, de los invencibles. Aleluya. No, mi amado. Sin el Espíritu de Dios no podemos nosotros afirmarnos, no podemos decidir correctamente, porque ya no son cosas naturales, mi hermano. A este pueblo se le dejaba que con su entendimiento obrara,
Amén. Como se nos deja ahora, si usted tiene un oficio, usted lo hace con su entendimiento. Pero para las cosas del Espíritu, para las cosas de la salvación de nuestra alma, se requiere un conocimiento espiritual, que debe de ser reforzado, que debe ser edificado, que debe ser fortalecido todo el tiempo. Amén. Sin embargo, tenemos un Dios de misericordia que no, mi hermano, no nos abandona. Porque, como dice la misma palabra, aunque nosotros nos apartáramos de Él mantiene su palabra. Y entonces le levantó jueces. En Jueces 2:16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaba. Pero estos tampoco oyeron a sus jueces, tampoco oyeron a sus apóstoles, tampoco oyeron a sus profetas, tampoco oyeron a sus pastores, no oyeron a los maestros, no oyeron a los evangelistas. Se fueron tras dioses ajenos y los adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciéndolo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo en que vivía aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Y entonces siguió la vida de este pueblo. Se moría ese juez y volvía, mi hermano, a la vida desordenada. Muy común en aquellos que no encuentran, mi hermano, refugio en un lugar. Usted está en una congregación porque Dios se lo reveló, mi hermano. Aquel que esté en una congregación solo porque le gustó el edificio, porque le agradó la alabanza, porque le gustó cómo hablaba el pastor, pero no se lo reveló su Dios, no se lo reveló el Espíritu Santo en donde usted se debe congregar, mi hermano. Amén. Usted no va a crecer espiritualmente hablando. Usted podrá llegar, mi hermano, a ser copastor y muchas cosas más, pero espiritualmente será usted el mismo. Porque solo Dios sabe cómo nos va edificando. Este pueblo, mi hermano, le gustaba. Moría un juez y venía el otro. Cambiaban los jueces. Aleluya. Entonces dice Jueces 2:20. La ira de Jehová, otra vez, mi hermano, se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Oigan de lo que ya está hablando aquí el Señor. Amén. Allá atrás les ha dicho que fueron perjuros, que su ira se levantó. ¿Por qué? Porque se habían desistido de lo que habían jurado en Siquem delante de Josué. Pero aquí ya está hablando de otras cosas. El Señor le dice, este pueblo traspasa mi pacto. Amén. Que yo le ordené a sus padres y no obedecen a mi voz. Por lo tanto, tampoco yo volveré más a arrojarlos de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Qué está diciendo? Sus enemigos estarán siempre con ellos. Serán débiles ante las circunstancias. Amados, si no oímos la voz de Dios, ¿para qué oramos? Si la oración es para pedir o para adorar y para esperar la respuesta. La oración que solamente va de aquí para allá, pero no tiene respuesta, mi hermano, quedó inconclusa. Toda oración tiene respuesta. Obviamente estoy hablando de los santos, de los que están conforme a la palabra de Dios. Nunca se levante usted de donde está hincado si no recibe la respuesta. Amén. Oiga, pastor, pero si ya nos dio,
si el llamamiento y los dones son irrevocables, pastor, ya para qué tanta recomendación que nos da usted, si no nos van a quitar ya el nombramiento que nos dieron. Por lo siguiente, mi amado. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién es Elí, mi hermano, en este pasaje de la Biblia? Elí es el sumo sacerdote, descendiente de la familia de Aarón. Amén. Y él es el que tiene bajo su resguardo en este momento aquel tabernáculo que Dios le mandó levantar a Moisés. Y sus hijos, amados de mi corazón, sus hijos son los sacerdotes. Amén. ¿Me está usted entendiendo, mi amado? Los hijos de Elí eran hombres impíos, los sacerdotes. Uno de los dos hijos de Elí iba a heredar el sumo sacerdocio. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No es que no supieran cómo prender las velas, no es que no supieran qué cosa era las ceremonias que tenían que realizarse. No conocían a Jehová, no sabían que era santo. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amados, ¿cuántos no están haciendo esto en las congregaciones? ¿Cuánto pecado sexual no hay en las congregaciones? ¿Y por qué? Porque no conocen a Jehová, porque no conocen la santidad del Altísimo Dios, porque no quieren honrar a Jesús. Amén. ¿Cómo queremos vivir en autoridad? Aquí está este varón que es el sumo sacerdote, el que hablaba con Dios, el que todo el pueblo de Israel necesitaba de él para que él fuera el mediador. Y sus hijos eran unos ladrones. Y sus hijos eran unos impíos. Y sus hijos, mi hermano, se dormían con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Cuando no hay temor de Dios, mi hermano, lo único que queda es pura religión y pura letra. Y entonces miren el regaño que le dio Elí a sus hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces todo el pueblo se quejaba de lo que hacían sus hijos. No, hijitos míos, no es buena fama lo que yo oigo. Estás haciendo pecar al pueblo de Jehová. Mire usted qué regaño, mi hermano. ¿Se parece a los de ahora? Donde ya los hijos quieren regañar a los padres. Donde aún los pequeños quieren hacer su soberana voluntad. Y los padres se someten a los hijos. ¿Ya pasaba entonces, pastor? Sí, el nombre es el mismo, mijo. Amén. Si no fuera por su Santo Espíritu, mis amados, verdaderamente estaríamos viviendo todas estas cosas. Y se viven en muchas congregaciones. Pero Dios que es bueno, mi hermano. Y así ha sucedido también ahora, de lo cual testigos somos. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿que no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, Aarón, cuando estaban ustedes en Egipto, cautivos en casa del faraón? Y yo le escogí a tu padre, Aarón, para mis sacerdotes de todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemar incienso, para que llevara el efod delante de mí. Yo le di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y tú has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado de todo lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Amén. Por tanto, ay, mi hermano, cuando habla el Señor, ahora oigan usted lo que le dijo. Primero le dijo, lo saqué a ti y a tu padre, y a ti te di, que ibas a ser mi sumo sacerdote y a tus hijos por herencia. Dice, yo había dicho, ojo, mis amados, para aquellos que creen que ya la hicieron, para que aquellos que creen que tienen un puestecito en las congregaciones y que eso ya los salvó, oiga usted lo que le voy a decir. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué cosa es perpetuamente, mi hermano? ¿Es temporal o es para siempre? No, ahorita vamos a aprender hoy algo muy importante, para que ya no lo sigan engañando esos judíos mesiánicos que dicen que todas las promesas que se les dio por generaciones todavía están vigentes. Oiga usted lo que yo voy a leer. Había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco por mí. Amén. ¿Por qué? Porque para que algo permanezca, mi amado, para que un pacto continúe, se necesita de dos. Se puede tener, como lo tuvo el Altísimo Señor, misericordia, paciencia, longanimidad. Él decidió tenerla, pero cuando el pueblo rompió el pacto y lo rechazó, amado, se logró también, y él lo rechazó. De una manera a Babilonia, de una manera profiláctica, o sea, para que entendieran. Como no entendieron y mataron al Señor Jesús, entonces el rechazo fue hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Y le da la sentencia. Ya lo apartó, ya lo desechó. Y ahora le dice, y ahora como ya no estás bajo mi cobertura, como ya no estás bajo mi mano poderosa que detiene todo lo que viene, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, o sea, morirán jóvenes todos. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, a Ofni y a Fines. Esos ambos morirán en un día, porque va a borrar todos de la casa. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse, amén, delante de aquel que yo pondré. Que yo pondré, Samuel. Tus hijos, después de haber tenido ellos el privilegio, mi hermano, de administrar el tabernáculo, ahora, como rechazaste todo el bien que yo te di, miren que dice, el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Mendigarán la comida después de haber tenido la abundancia de los sacrificios. Y le dirán a Samuel, Samuel, agrégame a alguno de los ministerios para que yo pueda tener un bocado de pan, porque solo los siervos de Jehová tienen asegurado el pan. Ay, mis hermanos, cuánta necedad hay en nosotros, y está escrito. Ay, precioso Señor. Y continuaron, y ya saben ustedes que el arca del pacto la capturan los filisteos, y luego el Señor solito va haciéndole daño a los filisteos, de tal manera que los mismos filisteos lo regresan.
Amén. No necesitó que fuera recuperado por ningún hombre. Pero después de eso fue guardado, mi hermano, en la casa de un hombre. Ahí fue arrojada el arca del pacto. ¿Sí? Como quien guarda las cosas en una bodega. Y Samuel andaba de un lado para otro. Samuel ya no atendió, mi hermano, en el tabernáculo. Se acabó el tabernáculo durante todos esos años. Y entonces Samuel iba de lugar a lugar. Era un juez sacerdote itinerante. No hubo sumo sacerdote todo ese tiempo. Cuando el Señor, mi hermano, la copa de la abominación de todos nosotros rebasa cierto límite, Él nos tiene que corregir para nuestro bien, para que no nos perdamos para siempre. Y le tocó a Samuel, mi hermano, un acontecimiento. En 1 Samuel 8:4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: tú ya has envejecido, Samuel, y tus hijos no andan en sus caminos. ¿Por qué? Porque sus hijos de Samuel, igual que los hijos de Elí, mi amado, se habían desviado, aceptaban sobornos, eran jueces de algunos pueblos. Oiga usted, ¿y qué pasó con Samuel? Pues Samuel iba de un lado a otro, mi hermano. Amén. Entonces, estos muchachos, en lugar de conocer, claro, ellos no ejercían el sacerdocio, sino que ellos ejercían la función de jueces, ¿verdad? No de sacerdotes, pero se desviaron. Amén. Y le están reclamando los ancianos: tú ya estás viejo, y tus hijos, esos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Amén. Ay, mis hermanos, un error terrible que también cometemos nosotros. Dice, estas palabras que le dijeron a Samuel no le agradaron. Y Samuel le oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, y también óigame usted con claro, porque va usted a entender hoy toda la base de la política, mi hermano. Y le dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. De esta fracción usted encontrará en el Quijote que la voz del pueblo es la voz de Dios. Amén. Porque el Quijote lo que hizo fue hacer secular muchos proverbios que hay, y palabras que hay en la Biblia. Amén. De ahí es lo que dicen tantos políticos. No, es que nosotros decidimos. Es que nosotros, la mayoría, es que nosotros somos los que sabemos lo que nos conviene. Amén. Y entonces el Señor le dijo a los necios, ¿verdad? Les dice el Señor: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Amado, ¿en qué año estamos en este momento que yo le estoy leyendo a usted? Estamos aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? No quiere que Jehová de los ejércitos reine sobre de él. Están buscando que un hombre sea el que los dirija. Pues eso es lo que hace la política actual, mi hermano. Designan a un hombre los hombres, pero apartados de Dios. Increíblemente, muchos de los requisitos, por ejemplo, para que alguien sea, por lo menos en México, gobernante, tiene que renunciar algún tiempo antes si es ministro de culto. Amén. O sea, que no tenga nada que ver con Dios. Que no vaya a ser un religioso. Que no vaya
a agarrar sus principios de su religión para gobernarnos. No, nosotros queremos un secular, uno que se... Amén. Así nos ha ido, mi hermano. Así nos ha ido. Amén. Conforme a todas las obras que yo he hecho con ellos desde que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Ahora, así también lo hacen contigo y también me desechan a mí. Oye su voz, pero antes adviérteles cómo los va a tratar el rey que reinará sobre ellos. ¡Qué Dios tan hermoso! Con el Señor no hay haces bajo la manga. Con el Señor no hay actos de prestidigitación, mi hermano. Con el Señor no hay doble sentido. Es claro. Y entonces manda a Samuel. Amén. Ya el pueblo de Israel ya no tendrá jueces designados por Dios. Amén. Antes los jueces eran muchos para que no se concentrara el poder en un hombre, porque no hay hombre que soporte el poder, mi amado. Pero ahora ellos no quieren ser. ¿De dónde viene que son el pueblo escogido? Solamente del hecho que Dios los escogió, porque ellos nunca escogieron a Dios. Hicieron todo lo posible por irse apartando de él. Y esta es una prueba, mi hermano, clara y contundente. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Y entonces Samuel les dijo, miren, el rey que va a venir, así va a ser con ustedes. Tomará de sus hijos y los pondrá en sus carros como sus jinetes de a caballo. Tomará de sus hijos y nombrará para sí jefes de miles, de 50. Tomará de sus hijos y hará que aren sus campos y sieguen sus mieses. Hará que hagan sus armas y vayan a la guerra. A sus hijas, a esas las tomará y las transformará en perfumadoras, cocineras, amasadoras. De sus tierras tomará lo mejor, de sus viñas, de sus olivares, y de eso mejor lo tomará y se lo dará a sus siervos, a los que trabajan con él. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, tus mejores hombres y tus mejores asnos, y con ello él hará sus obras para su beneficio. Diezmará. Ahora vas a entregar el diezmo a tu Dios poderoso, y además le entregarás un diezmo al hombre. Diezmará vuestro grano y vuestra viña, para que le dé a sus oficiales y a sus siervos, para sostenerlos, para sostener todo lo que hay alrededor de un rey. Y también diezmará vuestros rebaños, y ustedes, todos ustedes, serán sus siervos. Amén. Y viene la sentencia, amado. En aquel día clamaréis a causa del rey que ustedes hayan elegido. Y Jehová no responderá en aquel día. Amado, ¿cuántos pueblos, después de haber nombrado a sus gobernantes, a los 2 años, mi hermano, están gimiendo que ojalá los quiten? Hasta deseándole mal para podérselos quitar de encima. Y todos orando porque nos cambien al presidente. No. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos elegido. Porque ha sido nuestra voluntad ejercida la que lo ha nombrado a él. Amén. Consecuentemente, solo la voluntad de todos nosotros podría quitarlo. Amén. Por ejemplo, ahorita oímos con mucha frecuencia, el pueblo nombra y el pueblo pone y el pueblo quita. No hay el recurso para quitar.
no solamente se construyen caminos con buenas intenciones, no se puede pasar sobre lo que está escrito. Hagan lo que hagan, mis amados. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y les dijo, no importa lo que nos diga Samuel. Nosotros ya hemos decidido que haya rey sobre nosotros. Y nosotros, ojo, amados, quitaron a Dios como rey. Y otra vez echan otra sentencia. Y seremos también como todas las naciones. O sea, no quisieron ser un pueblo especial. Negaron. Aquí lo estamos viendo en este pasaje, mi hermano. Y estos son de los antecedentes en la que después el diablo tendría ventaja y los llevaría a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, al robo y a la injusticia, porque dijeron, nosotros seremos también como todas las naciones. Amén. Amados, en base a lo que hemos leído, hemos visto cómo la voluntad de Dios y la autoridad que Él ejerce está en comunión con el hombre. No se hace nada de parte del cielo en la tierra, que no sea de común acuerdo con el hombre. Si el hombre elige mal, mal le irá. Si el hombre elige estar de acuerdo con Dios, bien le irá. Todas las naciones de la tierra tienen gobiernos que los mismos pueblos demandan. Hay pueblos que son perversos, mis amados, y esos demandan un gobernante que sea semejante a ellos. O hay corrientes de opinión, como en este tiempo, mi hermano, la ideología de género y todo ese cambio de leyes naturales por leyes totalmente artificiales, producto del pensamiento de los hombres, son en contra de Dios. Pero como el hombre mismo lo decide, amén, si el hombre no se levanta en este caso a través de la oración, la iglesia le pide a Dios su misericordia y su justicia, entonces llegan a los gobiernos personajes que son verdaderamente terribles para la vida de los pueblos. Y esto es porque ellos los eligen. Otra cosa son las tiranías, mis amados. Pero cuando los pueblos eligen, ellos son responsables y claman después de su mala decisión. Amén. Solo cuando las autoridades han rebasado la copa de la abominación de Dios, entonces Él obra ya directamente. Cuando Israel y Judá prevaricaron, mi hermano, el reino del norte y el reino del sur, y rompieron con su pecado, con su idolatría, el pacto del Sinaí, estos ambos fueron arrojados de la tierra prometida. El reino del norte se lo llevaron el pueblo asirio y lo desparramó por todo su imperio. No volvieron a regresar, mis amados. Y el pueblo de Judá fue echado también de la tierra de Israel, de la tierra de Dios, porque él dice que esa es su tierra, y los mandó a Babilonia. Y en su abundante misericordia les permitió regresar. Pero en ese tiempo, mi hermano, después de ser el pueblo de Dios, donde tenían en el templo, mi hermano, el arca del pacto con la presencia de Dios, ahora vivían en pueblos de idólatras, en donde había templos para todos los dioses, donde los gobernantes tenían sobre ellos señorío, mi hermano, y los trataban con desprecio y con humillación, después de haber sido Jerusalén, la provincia más hermosa, la joya, mi hermano, de la tierra de Israel. No quedaba más que tristeza y abandono. En esa misma tierra, mi hermano, después de que se construyó el segundo templo y después de Malaquías, que se volvieron a desviar, ahora ya no el pueblo, los sacerdotes, mi hermano.
Entonces el Señor calló y guardó silencio y los entregó a todos los imperios que crecieron en la tierra. Estuvieron bajo el señorío de los medopersas, estuvieron bajo el señorío de los griegos, estuvieron bajo el señorío de los romanos, estuvieron bajo el señorío de los musulmanes, estuvieron bajo el señorío de Turquía, estuvieron bajo el señorío de todos los árabes, estuvieron bajo el señorío de Inglaterra. Amén. Mi hermano, desechar a Dios es una locura. Verdaderamente no guardar su pacto es no haberlo conocido jamás. Si eso se los hizo a aquellos que en el monte de Sinaí hicieron un pacto que fue sellado con la sangre de un novillo, ¿qué piensa usted que ahora en el pacto de la gracia, que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está usted entendiendo solo la proporción entre un animal y un ser humano? Ahora imagínese usted entre un animal y el que era igual a Dios vino en semejanza de hombre. Amados, no guardar el pacto, no mantenernos en el pacto. ¿Cuál pacto? Yo no hice ningún pacto. ¿Cómo no? Tú dijiste que Jesús era tu Señor. Tú dijiste que Jesús era el Rey de tu vida. Tú dijiste que Jesús es tu Salvador. Amén. El único Salvador. Entonces tú quedaste bajo una dependencia total, bajo un sometimiento. Deberías estar bajo un sometimiento completo a su señorío y a su verdad. ¿Para qué? Para que aquella voluntad de Dios manifestada en la iglesia, y esa voluntad manifestada en la iglesia se llama autoridad, amado mío. No hay sobre la tierra. La mayor parte de los gobiernos de la tierra tienen que usar métodos coercitivos o de penalización para hacer que los hombres cumplan, mi amado, las leyes. Pero nosotros en la tierra nos basta el señorío de Jesús, el amor depositado en nuestros corazones para que la autoridad que tenemos sobre el mundo natural y espiritual se ejerza. Ese es el resultado del pacto que nos convierte en hijos de Dios. Amén. Cuando no entendemos, mi hermano, vamos de abismo en abismo. Mire usted, muchos hablan ahorita, no, pero ya terminó, ya el pueblo de Israel ya se convirtió. ¿Se convirtió a qué? ¿A Jesús? No, pero se ha convertido a Yahvé. ¿A Yahvé se convirtió? Ay, mi hermano, usted está engañado. Amén. Porque aun cuando ese pueblo volvió, dicen, a nacer el 14 de mayo de 1948, el sistema de gobierno que eligió fue el sistema democrático. Y los únicos que podían llegar a ser candidatos, y todavía, son aquellos que pertenecen a un grupo político sionista. Amén. Y sabe usted que la religión, amén, no está tan abierta en el Estado de Israel, y yo lo invito a que vaya usted a predicar el mensaje de salvación para que se entere. Amén. ¿Por qué no volvieron a crear un gobierno como que el Señor ordenó, mi hermano? ¿Por qué no volvieron a tener un rey? Que fue el último gobierno que tuvo el pueblo de Israel. Pero un rey puesto por Dios. Amén. No, eligieron un sistema de hombres. Todas sus leyes no son las leyes que están en la Torá. Son leyes totalmente seculares. Amén. Y algunas en contra de la misma Torá. Esto es cuando no llegamos al arrepentimiento, cuando se nos ha cauterizado la conciencia y se nos ha cegado el entendimiento. Pero nosotros no somos, como dice la palabra, como los que toman el arado
y miran para atrás. No somos como los que tomamos impulso para ver si estamos bien o alguien nos ayuda. No, mi amado. Y aquí es donde viene una pregunta muy difícil, pero que necesitamos hacérnosla. ¿Bajo qué autoridad estamos? ¿Bajo qué autoridad vivimos? ¿Somos iglesia? ¿Bajo qué autoridad vive la iglesia? Yo te contestaría a mi hermano lo siguiente. En lo natural, estamos sometidos al régimen de gobierno del país donde nazcamos. No lo elegimos, ahí nos puso Dios. Y nosotros debemos someternos al sistema que existe en lo natural. Cuando nacemos, ahora, segundo nacimiento, cuando nacemos en lo espiritual, mi hermano, el régimen de gobierno para nosotros es el reino de los cielos. Amén. ¿Está usted entendiendo, mi hermano? Y como el reino de los cielos, que es eminentemente espiritual, gobierna sobre lo natural, yo debo estar sometido primeramente a lo dispuesto por el Señor Jesucristo en su palabra. Y sabemos, usted y yo, que todo lo que está en la palabra del Señor no se opone en nada, no nos lleva a rebeliones, no nos lleva, mi hermano, a hacer levantamientos sociales. Usted sabe que no nos lleva a eso, sino que nos lleva al hecho de que yo primero debo de obedecer lo que me dice mi Señor, mi Creador, mi Redentor, el que me sacó de la muerte y me trajo a la vida. Y como yo ya nací de nuevo, entonces yo voy a empezar a cumplir primero las leyes espirituales. Voy a cumplir su justicia, porque eso es lo que Él me dice. Voy a cumplir sus mandamientos, porque esos son los que me van a dar y sostener la vida. Y esto es lo que debe hacer la iglesia, mi hermano. No debe de haber duda en su mente qué cosa debe de hacer, porque aquel que tiene dos pensamientos, amén, va a errar en sus decisiones. La iglesia es inconmovible, mis amados. Desde el momento que nació del costado de nuestro Señor Jesucristo, es inconmovible. Así dice la palabra que hemos heredado un reino inconmovible. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que ese no se va acomodando de acuerdo a los tiempos, que no se va cambiando su forma de ver conforme a las modas que están pasando en el mundo, que no tiene nada que ver con las formas de gobierno, mi hermano. Ella tiene, amén, ella tiene ya su diseño que vino del cielo. Las palabras del Señor no pasan. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de grandes personajes que hemos tenido, productos de la independencia, de la independencia, mis amados, productos de la revolución, productos de gobernantes de gente. Sí, podemos tomarlos como una referencia de vida porque han sido personajes, pero ¿acaso no cambió lo que ellos determinaron? ¿Acaso la Constitución, producto de nuestro país, no ha cambiado tantas veces? ¿Por qué? Porque las leyes de los hombres van conforme al tiempo. Las leyes de los hombres se van adecuando conforme va desarrollando su vida social, económica y política. Pero la iglesia, mi hermano, la iglesia no le salpican estas modas, estos cambios de opinión, estos cambios de estilos de gobierno. Amén. Y lo que el Señor dijo en aquella ocasión, recibiréis poder, recibiréis autoridad. Y con esa autoridad me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque no cambia. Porque el poder verdaderamente lo tiene Jesús el Cristo, mi amado. Aún los pueblos evangelizados por Pablo fueron
recibiendo, mi hermano, la forma de autoridad y de gobierno que tenía la iglesia. Por eso nosotros, mis amados, si nos queremos acomodar a los sistemas del mundo, con todos sus rudimentos filosóficos, económicos, políticos, de circunstancias que cambian constantemente y que generalmente son impuestas por los hombres, aunque dicen, o se llaman sabios y entendidos. Comúnmente ahora se llaman científicos y tecnológicos. Nosotros solo tenemos una norma y una regla, y están escritas en 27 libros que son del Nuevo Pacto. No podemos, no debemos, no es conveniente, amados, adecuar los fundamentos de la doctrina del reino a los pareceres de este mundo. Nos va a llevar a apartarnos de la fe. Debemos de tener una decisión de conciencia. Debemos de optar siempre en todas nuestras decisiones por los mandamientos que hemos recibido en los evangelios y en los principios de nuestra fe. Y entonces usted sabrá siempre decidir a qué autoridad someterse. Voy a leerles unas porciones para que veamos qué dice la Escritura. Gálatas 1:9 nos dice: como antes les dije, ahora también se los repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, aún con los principios de nuestra fe. ¿Qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si yo trato de agradar a los hombres, entonces yo soy siervo de los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Amén. Eso va en la misma línea de pensamiento que hemos estado comentando. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Que tenemos que enseñar y guardar las cosas que Él mandó. Amén. Mateo 22:19 dice: a ver, muéstreme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dijo: ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Amén. Ellos contestaron: es del César. Y el Señor dice las palabras que resuelven todo lo que hemos compartido. Entonces, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Qué cosa es del César, mi hermano? ¿El tributo? Sí, hay que dárselo. Hay que pagar impuestos. Sí, hay que pagar impuestos. Amén. Y las prescripciones que vayan diciendo, pero que no vayan en contra de la ley espiritual. Y entonces, mis amados, yo le pregunto a usted, ¿es una obligación de una congregación alabar y adorar a Dios? ¿Cuál es la razón de la vida de aquellos que ya hemos conocido la verdad, mi hermano, que no es que vivamos para la gloria y alabanza de su nombre? No hay una porción en la Escritura que dice: no dejéis de congregaros como algunos acostumbran. Amén. Y le voy a decir una cosa antes de terminar con un versículo hermoso.
A partir de esta noche, estudie, vea a través de los medios y también de la palabra, si hubieran pedido consentimiento la iglesia primitiva. Amén. Si hubieran ido, mis amados, a sacar, y lo que hoy gobierna no es ni siquiera remotamente lo que era el Imperio Romano. ¿Qué le estoy diciendo? Que debemos saber decidir lo correcto. ¿Por qué? Porque solo tenemos un rey. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y cabía en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y sus nombres es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso para todos aquellos que viven impíamente. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, el que quita y pone reyes, y el que habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Amados, pronto nos vamos a ver. El Señor permitirá todas las circunstancias para que podamos desearnos todo el bien. Hemos tenido un tiempo suficiente, casi 100 días, para analizarnos nosotros, para abrazar de verdad nuestra fe, para saber lo que vale y no vale, para sacar fuera de nosotros todo temor, porque el perfecto amor está con nosotros, porque nosotros vamos a demostrar, mi hermano, ahora sí, que amamos a Cristo Jesús y que vamos a cumplir el propósito que ha puesto en nosotros. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, y que el Espíritu Santo de Dios le dé convicción a su espíritu de lo que usted debe decidir. Bien, amados, si hay alguien que tenga autoridad sobre esta tierra, en la iglesia de Jesús, nuestro Señor. Hagamos uso de esa autoridad espiritual y pongámonos en oración todos para que pronto nos veamos, para alabar el nombre de Jesús. Amén. Amén.